Él es psicólogo clínico, tiene experiencia laboral, tiene mucha experiencia en este tema y a él le hemos pedido que nos venga a dar las razones por qué es este movimiento y qué cosa es lo que pretendemos hacer. ¿Cuál es la verdad del homosexualismo? ¿Cuál es la verdad? No sé si te gusta o no te gusta. ¿Cuál es la verdad? Por favor, hermano, pueda estar amable. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, damas y caballeros. La ciencia permite estudiar los estudios científicos. La ciencia permite comprobar la realidad objetiva de las cosas. La ciencia es verificable. La ciencia permite estudiar para comprobar con los hechos científicamente cómo es la realidad objetiva de las cosas. Nadie nace homosexual. Desde que una madre concibe en su vientre, a través de la fecundación del espermatozoide con el óvulo, esa madre a los 3 meses de gestación puede saber el sexo. ¿Y cómo lo comprueba? Las que ya son madres van a su ginecólogo y mediante una ecografía les dice cuál es el sexo. Tan solo el sexo es hombre y mujer. ¿O acaso acá, si comprobamos con los hechos, alguna madre que estuvo gestando, el ginecólogo le dijo que su hijo que tenía en el vientre era homosexual? ¿Alguien me puede refutar? ¿Alguien me puede decir eso, las que son madres? Entonces, esos son los hechos, esas son las realidades de las cosas. La ciencia lo comprueba, que en el vientre de la madre, en el útero, a partir de los 3 meses, esa madre, en esa formación, en esa fecundación que se da en el útero, la madre puede saber mediante una ecografía cuál es su sexo. El hombre y la mujer tienen cromosomas sexuales, que se forma a través del ADN. Tenemos 24 cromosomas. Cada uno de nosotros tiene 24 cromosomas. Y uno de los pares de cromosomas define el sexo. El de la mujer es XX y el de varón es XY. Si el día de mañana una persona practica o dice ser homosexual, en su pensamiento se siente como una mujer, por más que se castre, porque no existe la reasignación de sexo, esa persona muere mediante un estudio antropológico forense, le sacan un cabello, le sacan una gotita de sangre y pueden saber a través de su ADN cuál es su sexo y su fantasía queda a un lado. Esa es la realidad de las cosas. ¿Qué son los genotipos? Los genotipos son las características internas del ser humano. La mujer tiene características muy diferentes al hombre. La mujer genera estrógenos, el varón genera testosteronas, y esa es una realidad. La mujer menstrua. Un homosexual que dice en su pensamiento, en su emoción, en su conducta, que nació así, pero los hechos lo comprueban que no es así, porque tiene una próstata. ¿O acaso las mujeres tienen próstata? Entonces estamos hablando de que más es un problema psicológico. Asimismo, los estudios científicos del genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? Ustedes se preguntarán. Esa transferencia que se da a través del espermatozoide con el óvulo, pasan todas las características de papá y mamá. Ahí están todas las enfermedades, ahí está definido el sexo. Todo ahí, estas características es transferida a través del genoma humano. Entonces, los hechos en la realidad comprueban, asimismo, de que la mente, los pensamientos del hombre y de la mujer son distintos. La mujer tiene un lenguaje más desarrollado, el habla de la mujer es más desarrollado, el hombre tiene un pensamiento analítico.
pero los hechos del genoma humano comprueban de que se han hecho múltiples análisis y no se ha encontrado ningún gen gay. No se ha encontrado que el homosexual nazca. La biología lo comprueba. Es más, es un problema psicológico. Cuando hablo que es un problema psicológico, estamos hablando de todo un aprendizaje que se da en el contexto, en el ambiente en el cual es formado, en esa estructura familiar. Porque una persona homosexual tiene que evaluar mucho cómo ha sido su ambiente. De repente ha sido criado, formado en un ambiente donde ha habido violencia, donde hubo abuso, porque el abuso va a predisponer hacia el ambiente donde él se forme de que practique el homosexualismo o que sea homosexual. El ambiente influye mucho. Entonces, es así que los estudios de Francis Collins, es un médico que estudió los cromosomas, el genoma humano. Él concluye, ustedes pueden verificarlo, pueden hacer una investigación a través de estudio. Francis Collins, este médico concluye de que no se encontró ningún gen gay, de que tan solo nace varón y mujer. Acá no estamos para juzgar ni condenar a nadie. Acá estamos para comprobar con los hechos la realidad de las cosas. La persona homosexual tiene que evaluar mucho su ambiente, su familia, la dinámica familiar. De repente ese padre maltrató, ese padre abusó o viene de un trasfondo, un abuso. Eso va a predisponer. Si yo a un niño, yo le pido a ustedes que me den un niño, yo a ese niño lo puedo manipular, yo a ese niño puedo hacer con él lo que yo quiera, lo puedo convertir en un drogadicto, lo puedo convertir en un alcohólico, un homosexual, una lesbiana. ¿Por qué? Porque el ambiente va a influir mucho. Si él es vulnerable, si ha venido de problemas psicológicos, de traumas, si yo lo llevo a un ambiente donde personas consumen drogas, pues eso va a influir en su psiquis. Todos tenemos un cerebro, un sistema nervioso central. Nuestro cerebro es un procesador de información que procesa todo lo que viene del externo, todo del ambiente, todo vamos grabando, todo vamos almacenando. Es un aprendizaje inconsciente, todo se va guardando en el inconsciente. Por eso, el homosexualismo influye mucho a través de un aprendizaje conductual, a través de un reforzamiento de conducta. Influye mucho la parte psíquica, influye mucho lo que él imita, lo que él observa. La imitación tiene un factor muy fuerte. Si un niño no tiene una fuerte identificación, un desarrollo de la masculinidad con el padre, si el padre es maltratador, si el padre es abusivo, psicológicamente va a causar ese trauma al niño. Y si yo lo llevo a ese niño a un ambiente para que él imite conductas de patrones de homosexualismo, él lo va a copiar inconscientemente en su mente. Y si viene un abuso, ahí se va a dar el aprendizaje. Influye mucho la parte biológica, la parte psicológica, la psiquis y el ambiente. Esos son los tres factores que impactan en el aprendizaje del homosexualismo. Porque nadie nace homosexual y la ciencia lo ha comprobado. Con esto concluyo y doy el pase a mi compañero. Los estudios científicos permiten comprobar una realidad, porque con la ciencia Dios también creó los cielos y la tierra. La ciencia permite comprobar muchas cosas, porque el día que ustedes necesiten de un médico, el día que ustedes necesiten una operación, la ciencia permite poder sanar, poder restaurar a esa persona. Y la parte psicológica permite concluir cómo se da el aprendizaje, el homosexualismo y todo lo que influye. Muchas gracias.
yo quiero hacerle presente algo. He invitado a estas personas porque ellos pertenecen a un movimiento de haber pertenecido al movimiento LGTB. Perdóname, hermano, que lo diga, creo que tú has de entender. Mi hermano también estuvo en este camino. Sí, lo viste bien hombrecito, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien hombrecito, pues. Sino que él le costó entender lo que era. Nadie obra de una manera diferente a cómo se conceptúa. El concepto que tengo de mí mismo es lo que va a marcar mi vida. Si yo me creo algo, yo voy a actuar como lo que yo me creo. Esto es el problema. La mentira que nos están queriendo meter en la cabeza es que el homosexual nace. ¿No es cierto? Acabas de ver, la ciencia te lo dice. 2 sexos. No hay otra forma. Ahora, las conductas las adquirimos. Porque si yo digo que el homosexual nace, también digo que el delincuente nace. Yo he estudiado en la Escuela Oficial de la Policía de Investigaciones y ahí cuando estudié psicología criminal me demostraron que el delincuente no nace. Lombroso quiso determinar lo contrario, no se puede. Son conductas adquiridas. Si no, sería muy fácil. Un pedófilo dice, pero yo nací pedófilo. Yo puedo tener sexo con un niño, porque yo nací así. No naciste así. No naciste así. Hermano, yo no tengo por qué quedarme en algo que es conducta aprendida. Naturalmente, yo tengo una conducta, debe tener una conducta que sea coherente con mi identidad. Yo soy un pastor, y porque soy pastor, porque Dios me dio ese ministerio, yo he entendido que tengo, por ejemplo, la obligación de ser honrado. Un pastor que no es honrado no tiene derecho a llamarse pastor. Y con qué pena nos da cuando vemos cómo hacen las cosas, ¿no? Cómo le roban a la gente. Cómo les piden plata cada rato. Ya, discúlpame. ¿Un pastor es así? No, no es así. Pero su concepto del pastorado está torcido. El marido que le pega a su mujer, ¿es así? ¿Así debe ser? ¿Es una conducta normal? No, es una conducta aprendida. Vieron al padre abusador. Y el padre abusador cría hijos abusadores. No, yo no soy abusador. Por supuesto que lo eres. En la primera que puedes vas a abusar y vas a pisotear y vas a humillar. Porque es una conducta adquirida que desgraciadamente está en tu subconsciente. Ahí está. Y en la primera que puedes se te va a saltar. El subconsciente. Psicológicamente, nosotros formamos a nuestros niños. Y a mis hijos no le van a decir que el sexo es completamente escogible, determinable, que será conforme a mí me guste. No. No es así. A mis hijos no le van a enseñar eso. A mis hijos no le van a enseñar eso porque es mentira. Es mentira. Científicamente probado. El homosexual no nace. Se hace. ¿Por qué se hace? Vamos a pedir a nuestro hermano Juan Carlos Visoaray. Juanca, ven para acá. Es activista también del movimiento de ex LGTB. Y voy a pedirle a él que nos dé las razones. ¿Por qué se hace? Siempre se presentan 2 factores en todos los homosexuales y lesbianas. No es casualidad. En la niñez, el abuso sexual en la infancia. Y eso nadie lo cuenta. Yo también fui tocado a la edad de 4 años por un tío dentro de casa. Yo no vivía en la calle ni mi familia era carente, no, teníamos de todo. Pero dentro de casa un tío abusó de mí. Otro factor que siempre se da es la ausencia del padre.
un padre ausente, un padre abusivo, un padre que desentiende con el hijo por sus muchos afanes o simplemente porque no sabe dar amor. Y el niño crece con esa ausencia del padre. Y cuando llega a la adolescencia, ¿no? Quizás en algún momento tiene una experiencia homosexual, ¿no? Y se aferra. Son dos factores que se presentan en todos los homosexuales. Hay otros más, pero estos son los que siempre están presentes. Yo fui activista homosexual. ¿Qué significa? Desde muy niño yo ya fui tocado y yo ya sabía, tenía atracción hacia los hombres. Porque esa fue mi primera experiencia. Y la neurociencia, que es una ciencia, no es una ideología, lo que nos dice que el niño tiene un cerebro moldable, que cada experiencia que asimile va a quedar grabada en su mente, en su conciencia. Y los padres saben muy bien de eso. Por eso que los padres corrigen a los hijos. ¿O no es así? ¿No? Porque tienen que dejarle bien claro que eso no está bien, eso no les conviene, ¿no? Por eso los corrigen. Porque son amoldables. Y estas experiencias que uno tiene que del abuso que ha sido uno tocado, queda en la mente y sobre todo en el corazón. Tú te puedes hacer una herida hoy día y vas al médico, a la farmacia, al hospital o tú mismo te curas. ¿Quién cura un corazón herido? ¿Quién cura ese dolor que uno tiene cuando ha sido abusado? Cuando te han quitado tu dignidad. ¿Quién? ¿A quién recurres? ¿Quién te puede entender cuando un niño a veces no tiene ni la fuerza ni el carácter para denunciar un abuso? O una niña. Yo me quedé callado. Por temor, por miedo, vergüenza, no lo sé. Pero en la adolescencia yo fui un muchacho rebelde. Dentro del colegio yo me declaro homosexual. Gracias a Dios yo no sufrí lo que es el bullying. Mis compañeros fueron muy buenos conmigo. Y hasta el día de hoy somos amigos. De muy joven yo me voy de este país queriendo hacer de mi vida lo que me dio la gana y así fue. Rebelándome contra mi familia, contra la sociedad, contra mí mismo. Hace unos 20 años se dio el matrimonio homosexual, primera vez que se daba en Holanda. Yo fui con mi pareja. Y en medio de una fiesta, porque era una fiesta, parecía unas fiestas patrias ahí, yo mismo me pregunté, hice una reflexión como homosexual. ¿Qué festejamos? ¿Qué festejo? Si yo sé por experiencia propia, a mí nadie me tiene que contar que la vida del homosexual es una vida vacía, triste, de puras mentiras. Desde el año 80, cuando entra el HIV aquí en el Perú, yo era un adolescente, yo vi morir no una, dos, vi morir muchísima gente con el HIV, porque en esa época no había medicación. Y el HIV no es una enfermedad que viene de un mosquito o alguien te transmite como la gripe. No, es una enfermedad de transmisión sexual. Está ligada a la promiscuidad sexual. Y yo todo eso lo sabía. Pero yo seguía con ese espíritu de rebelarme contra mi Creador. Yo me daba cuenta de las cosas. Y me involucré en el activismo homosexual pidiendo derechos. No en este país, yo estuve en otros países. Fui entrenado en otros países. Y siempre el discurso es el mismo. Ahora está introduciéndose al Perú, ¿no? Siempre el discurso es el mismo. Te dan un manual que tú lo tienes que repetir. Es lo único. Yo tengo derecho a amar. Que tú no me puedes decir nada porque yo tengo el mismo derecho que tú tienes de amar. Como si el amor fuera lo máximo, el máximo logro. Y en ese amor no hay diferencias de sexo, no hay ley, no hay biología, no, solamente amor. Y con eso vas tú cautivando las mentes de los jóvenes y de los niños, no de los adultos. Muy difícil cautivar la mente de un adulto porque el adulto ya formó un hogar. Pero el joven es muy fácil. Íbamos a los colegios
con este mismo discurso, metiéndole en la mente de los jovencitos que eso es normal. Y es más, es hermoso y es maravilloso. Pero ¿saben qué? Dos hombres nunca van a procrear, ¿o sí? Porque si tú lo has visto, enséñame, yo quiero verlos. ¿Dos mujeres pueden procrear? Porque la naturaleza así lo determinó. No es porque tú quieras o lo que tú quieras. No. Hay algo una barrera, que es la barrera natural, que puso Dios en el hombre y en la mujer. No podemos cambiar el sexo. No se puede. Pero uno en esa rebeldía quiere hacer lo que quiera. Y así vivía yo, queriendo engañar a los demás y engañándome a mí mismo. Hasta que un día me dicen, por favor, queremos que des una charla en un colegio. Y yo ya había ido a los colegios, pero colegio secundaria. Y resulta que en esta oportunidad me lleva a un auditorio de niños. Y yo entré al auditorio y yo vi a los niños, pero yo vi el rostro de los niños. Déjame decirte algo, el rostro de un niño no es como el del adulto. Parece que los ojitos del niño como que te creen todo, como que van a esperar y te van a creer. Es como expectativa, como inocencia. Y yo vi el rostro de esos niños y yo me quebranté por dentro. Como les digo, por la misma vida que yo llevaba. ¿Cómo iba a enseñar a estos niños que eso era normal cuando yo sabía que no es normal? Que es una vida de dolor, de sufrimiento, de tristeza. Ustedes pueden trabajar y soñar por sus hijos. ¿Yo por quién peleo? ¿Por quién lucho? Si no tengo a nadie. Ustedes se esfuerzan por darle a sus hijos, aunque sea una educación, comprarle algo. ¡Qué satisfacción! Y yo como homosexual, ¿por quién me esfuerzo? Yo sabía todo eso. Y en ese momento mi corazón se quebranta. Y yo dije, no quiero enseñar esto a los niños. No. Y yo tuve una reacción de mi conciencia porque no conocía al Señor. Y en mi conciencia dije no, y en ese momento yo renuncié. Nadie me dijo nada. Algo se partió dentro de mí. Muchos años después, yo conozco el Evangelio. Muchos años después. Yo decidí llevar mi vida queriendo vestirme de mujer. Porque allá en el extranjero hay leyes que tú puedes declararte una persona con depresión, en discapacidad, y el Estado te mantiene. Y ya sabíamos eso todos. Entonces, no sé si tendrán... yo vivía ya vestido de mujer. Ya había llegado a pedir un certificado de transexual, queriendo hablar como mujer, comportándome como una mujer. En mi mundo, en mi fantasía. Así estaba yo. Hasta eso llegué. Hasta andar así, muchas operaciones, queriendo cambiar algo que no se puede cambiar. ¿Y saben por qué? Porque este diseño de nuestra sexualidad es de nuestro Creador. Es como un tesoro que te ha dado tu sexualidad, pero es una sexualidad para que lo vivas con integridad, con respeto, con valores. Una sexualidad para vivirla dentro del hogar, la familia, el matrimonio, y que puedas tener tus hijos. Ese es el diseño del Creador en cuanto a la sexualidad. Y la sexualidad empieza, como ya lo dijeron antes, desde el vientre de la madre. No es como te van a decir ahora en las universidades, porque sí, siempre tengo la oportunidad de ir a universidades. ¿Saben lo que dicen ellos? Que tú escoges tu sexualidad cuando naces. A ver, una madre de familia, yo quiero preguntarle, cuando nació su bebito, su bebita, el doctor les dijo, señora, ¿qué quiere que salga? ¿Hombre o mujer? Porque si así es, yo quiero verlo y reírme. ¿Por qué no?
Ya el bebé sale con una sexualidad. Es un diseño de Dios. Ni tuyo ni mío, de Dios. Pero ahora le quieren decir a los jóvenes que eso se puede cambiar, que eso es culpa de la sociedad. No, en el vientre de la madre no entró la sociedad. Y se quiere introducir en los colegios. Lastimosamente se quiere enseñar a las criaturas. Qué terrible. ¿Por qué sucede todo esto? Después de tanto caminar en esta vida, yo entendí algo muy importante. Hay una herida en el corazón de todos los hombres que solamente Cristo la puede sanar. Solo Jesús, solo Jesús. Yo caí en ese mundo, pero ahora veo mucha juventud perdida, no solo en este país, en muchos países más que he viajado. Siempre la juventud es vulnerable y sale a perderse. Y así como se van, regresan más vacíos. Así era mi vida. Así era mi vida. Porque el hombre necesita llenar ese vacío de su corazón, que solamente lo puede llenar Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí te ama. Dios sí te ama. Nunca lo dudes. Él te ama. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y Él conoce tu dolor, conoce tu situación. Y esa lucha que yo tenía por dentro, que yo sabía que estaba mal y no lo podía dejar. Un día alcé mis manos al cielo, me arrodillé estando vestido así en otro país y comencé a gritar: Dios mío, perdóname, perdóname. Yo no sé cómo salir. Le abrí mi corazón a Dios. No sé qué hacer. Ya destruí mi vida. Ya destruí a mi madre. Porque mi madre vivió siempre con el abuso de mi padre, que toda la vida lo humilló. Y ahora su único hijo solamente la humillaba. Pero mi madre conoció a Cristo. En medio de tanta humillación, conoció a Jesús. Y mi madre fue valiente, porque mi madre siempre me enfrentaba y me decía: no, hijito, yo tuve en mi vientre un varón, me decía mi madrecita, humilde ella. Y yo siempre humillándola: no, yo soy así, yo nací así, hiriéndola. Mi madre había conocido al Señor. ¿Y tú, madre y padre de familia? Si amas en verdad a tu hijo, dile la verdad cuando está mal. Eso sucedió conmigo. Mi madre me confrontó todo el tiempo, valiente. No puedes decir como dicen ahora: no, déjalos, que hagan de su vida lo que quiera. Si a él le va bien, ¿qué me importa a mí? Yo también hago de mi vida. No. Si en verdad amas a una persona, dile cuando está mal. Es un consejo de mi corazón. En su momento reflexionará. Quizás ahorita te rechace, te diga: no quiero escuchar, eres un homofóbico, que esto, que el otro, retrógrada, religioso. Te podré decir muchas cosas ahora. Pero en la soledad, que nadie la conoce más que Dios, cuando esté con lágrimas en los ojos o cuando esté destruido, se acordará que alguien le dijo la verdad. Que solo Jesús puede cambiar el corazón del hombre. Nosotros salimos siempre a las calles del centro de Lima. ¿Y a quiénes les hablamos? A unos muchachitos que se visten de mujer y que se prostituyen en las noches por la avenida La Colmena. Son niños, 16, 17 años, hasta de 15 años. Y por experiencia propia sabemos de dónde viene este problema del hogar. Y cuando yo veo a esos niños, yo me quebranto. A veces me quebranto tanto que tiemblo. Porque ¿sabes qué? Veo hogares destruidos. Ese niño no está ahí por gusto.
Veo hogares destruidos y a veces los abrazamos, lloramos con ellos y le decimos, Dios te ama, sal de aquí, sal de esa vida, solo Cristo te puede sacar. ¿Y cómo lloran esos niños? ¿Sabes por cuánto se venden? 20 soles. Aquí en el centro de Lima. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? La palabra de Dios dice que Jesús vino al mundo a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, que era un joven, le escribe así: te suplico delante de Dios y de los hombres que prediques la palabra, que a tiempo y fuera de tiempo instes, redarguye, reprende, exhorta con toda autoridad, porque vendrán tiempos peligrosos y estos son esos tiempos, por si no te has dado cuenta. Hay un detalle: ¿por qué se da estas leyes que promueven la homosexualidad, el lesbianismo y las demás disforias? Le han puesto disforias, pero yo lo conozco como perversión sexual. Solo se da en países cristianos. Pregúntate por qué. ¿Por qué no se da en Tailandia y Filipinas, que yo he ido muchísimas veces y allá hay muchísima homosexualidad y prostitución? ¿Por qué no se da en otros países musulmanes? Yo he conocido lugares musulmanes. No se va a dar nunca estas leyes, porque los musulmanes cuidan mucho a sus niños. No te puedes ni acercar ni ponerles un dedo, te cortan la cabeza en guan. No se va a dar en Asia tampoco, porque en Asia la legislación, como no son cristianos, los países asiáticos no son cristianos, la legislación se hace en base al bien común. ¿Qué es eso? Yo quiero protegerte a ti porque tú eres un menor, una menor. Y toda la sociedad se pone de acuerdo, protejamos al menor. El bien común, la razón, comienzan a razonar. Nada de Biblia, nada de religión. Ahí no existe el catolicismo, no existe el cristianismo. Comienzan a razonar. Tenemos que proteger y promover la familia, porque en el fortalecimiento de la familia está la fuerza de la sociedad. Una familia unida, una familia que se respeta, a los niños que se les protege, a los jóvenes que se les da oportunidades. Ese es el fortalecimiento de la familia, de papá y mamá. No se va a dar nunca en esos países. ¿Por qué se da en países cristianos? Esa pregunta te la dejo a ti. Y yo viví así, destruido, hasta que mi madre me enfrentó y esa palabra quedó en mi corazón. ¿Sabes lo que decía mi pobre y humilde madre? Hijito, Jesús te ama. Hijito, Jesús te ama. Y yo le decía, no necesito, no quiero, porque era una persona que tenía mucho dinero. No necesito nada de eso. Y la humillaba. Pero ella es valiente, me decía, hijito, Jesús te ama. Jesús te ama, Jesús te ama, decía, y lloraba, y eso me quebrantaba el corazón, por dentro. Yo demostraba que no me interesaba, pero por dentro me quebrantaba la palabra de mi madre, que venían de Dios, que venían de Dios. A la edad adulta, yo me contagio del HIV, por la vida promiscua que llevaba. Y ya siendo adulto, ya había medicinas, tratamiento en otros países. Y yo hablo de este tema con mi madre y le digo, ya me contagié del HIV, pero hay tratamiento, no te preocupes. Y mi madre se puso a llorar y gritaba, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, gritaba. Yo no te cuidé. Y yo me quebranto y le digo, no, le digo. Fue mi tío quien me tocó, fue mi tío, le dije. Le abrí mi corazón a la edad de 40 años, primera vez en mi vida que sacaba eso de mi corazón. Y mi madre lloró y lloramos juntos. Muy adulto, conté a alguien lo que había sucedido. Cuando llego a los pies de Cristo, me humillo delante de Dios, porque si fui valiente para andar vestido de mujer por todo el mundo,
¿Por qué no me iba a humillar delante de Dios si yo sabía que mi vida ya estaba destruida? Y le abro mi corazón a Dios y le digo, ¿por qué permitiste que me tocaran? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí entendí que Dios había muerto por mí en una cruz, que Él había sufrido y padecido por mí. Todo ese dolor, esa vergüenza, ese desprecio que vivió Él en esa cruz, lo había hecho por mí. Y Él me entendía y me perdonaba. Yo le entregué mi vida a Cristo. Comencé a gritar, perdón, perdón, perdón. No salía otra palabra de mi boca y de mi corazón más que perdón. Ayúdame, ayúdame. Ya me destruí. Y Dios, que es bueno, inmensamente bueno, ese día hizo de mí una nueva criatura. Algo salió de mi corazón. Yo no lo explico. Todo ese odio, esa destrucción hacia mí mismo, hacia mi familia, se fue. Él se lo llevó. Y yo solo escuché una voz que está en la palabra de Dios que dice, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Lo único que escuché, y yo ya sabía que Dios me había perdonado. Estaba destruido, sí, pero adentro había algo diferente. Ya Cristo moraba en mi corazón. Una persona indigna, inmunda y sucia. Pero Dios en su misericordia vino a mi corazón. Entendí lo que dice la Escritura, que Dios nos hará templos de su Espíritu Santo. Nunca más regresé a esa vida. Nunca más volví. Yo mismo no me explico. Nunca más volví, porque aparte de la homosexualidad, aparte que vivía vestida de mujer y me prostituía, yo era un adicto a la droga. Me drogaba todos los días, cantidad de droga, y unas drogas que no hay aquí que son muy fuertes. Esa noche Dios lo sacó. Yo no sé lo que hizo. Lo único que supe que yo pedía perdón de corazón y Dios me lo sacó para no volver nunca más. Nunca más regresé a esa vida. Esos milagros, jóvenes, solamente lo hace Dios. ¿Y por qué? Porque te ama. Mi sexualidad destruida, yo no la volví a usar, manipular, mendigando amor, porque ¿sabes qué hacía yo toda mi vida? Mendigaba amor. Buscaba que alguien me ame. Ya no volví a esa vida. Jesús llenó de amor mi corazón. Muchos psicólogos, psiquiatras, médicos, hasta teólogos me han preguntado, porque tienen curiosidad, ¿qué te cambió? Simplemente le digo, Jesús. Jesús me cambió. ¿Pero qué? ¿No has vuelto? Porque tienen esa interrogante incredulidad, que es natural de todos, ¿no? ¿Qué? ¿No tienes más deseos? No, porque lo llenó de amor mi corazón. No solo lo arrancó, sino que lo llenó de amor mi corazón. Yo entendí que yo no debía de tocar a mi prójimo, no debía de faltarle respeto a nadie. Antes lo hacía. Antes hasta cobraba. Yo entendí que no debía de volver a tocar a nadie por temor a Dios. Y nunca más volví a esa vida. La palabra de Dios dice que aquel que está en Cristo y las cosas viejas y todas son hechas y solo esto lo hace. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Solo tengo unos minutitos más. Y este es el final y la conclusión. Ustedes saben la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Un capítulo antes de esa historia hay una conversación entre Dios y Abraham.
Y esta conversación se inicia así. Dios mismo la inicia y dice así: ¿le ocultaré yo a mi siervo Abraham lo que voy a hacer? Es Dios mismo quien se acerca al hombre. Y él comienza una conversación con Abraham. Porque la historia dice que 3 ángeles salieron, ¿no?, a hacer el juicio hacia Sodoma y Gomorra, pero pasaron por Abraham. Qué casualidad. Pero uno de ellos se quedó. Qué interesante. Y comenzó a hablar con Abraham. Y Abraham quiso interceder a su manera. Decía, pero no puedes destruir esta ciudad. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Abraham tenía a su sobrino Lot ahí, que era como su hijo, ¿no? Él sabía que estaba ahí. Entonces una forma de detener, y quería conversar, decirle, no puedes hacer eso, porque ahí hay justos. Y Dios le dice, no, no hay 50 justos. Pero no, hay 30, hay 20, hay 10. No, no hay ni 10. Cuando hay juicio, es porque la iglesia no intercede por la nación. Acá hay justos, muchísimos. Nosotros podemos interceder, levantar nuestra voz y clamarle a Dios que detenga este juicio, porque es un juicio de Dios contra la nación, contra la moral y contra la iglesia. Eso está en Romanos 1. Ustedes en su casa pueden leerlo, por favor. Romanos 1 a partir del versículo 21 creo que está. Dice, y Dios los entregó a la inmundicia. Es más, usa 3 veces la palabra, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó a la concupiscencia en sus corazones. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en toda la humanidad. Lo que se está promoviendo es lo que al hombre lo destruye. Yo he estado en países donde ya se promueve la marihuana. ¿Tú crees que una vez que la marihuana la vendan en la tienda, tú crees que el marihuanero solamente va a fumar marihuana? ¿Y tú crees que los niños cuando vean eso van a decir, eso está mal? ¿Cómo influye? Es el tiempo de que la iglesia alce su voz. Sean valientes. ¿Y sabe lo triste de esta historia de Sodoma y Gomorra? Que dice que se contaminaron desde el mayor hasta el menor. Y eso no es lo que está sucediendo ahora. ¿No lo ves en todos los canales de televisión lo que promueven? Y es una iglesia que cayó. Una iglesia que no hizo nada. Y el juicio vino y Dios juzgó esa tierra. Hoy estamos viendo la destrucción de nuestra sociedad. El inicio, porque esto recién empieza. Y nosotros quizás no tenemos el valor ni estamos preparados para enfrentar esta situación. Porque Dios no cambia, Él sigue transformando vidas. Él sigue rescatándolo al hombre. Pero quizás necesita que tú lo hagas. Quizás Él está esperando que tú salgas, que tú luches, que tú hables. Porque Él no va a cambiar, su poder sigue siendo el mismo. Él es el creador de todas las cosas. Como persona, una persona tan miserable como yo, porque mi vida era miserable, en una noche Dios la transforma, porque Él es Dios. Pero quizás necesite de nosotros. Acuérdate que la última recomendación que hizo antes de partir el Señor Jesús fue: vayan y prediquen cuán grandes cosas ha hecho. No, perdón. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y cuando liberó al gadareno, ¿qué le dijo? ¿Qué le encargó? Ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida y cómo tuvo de ti misericordia. Y ese es el encargo del Señor para nuestras vidas. Es la única forma de detener el mal, cuando el evangelio se pone bien en alto para que alumbre a todo hombre.
lo decidimos nosotros. Depende de nosotros lo que suceda, aunque no lo crean. ¿Y cuántas almas necesitan escuchar del Evangelio? No se imagina. No se imagina. Y Jesús sigue cambiando vidas, transformándolas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Qué mejor que alguien que haya vivido la experiencia en carne propia para hablarnos de eso. Es fácil hablar de afuera. Es fácil ponderar o condenar. Solo aquel que lo ha vivido puede darte una razón exacta. Aquel que ha sufrido esto. Yo de esto no puedo opinar. Mi sexualidad fue definida siempre. Pero desgraciadamente he tenido ocasión de ver personas que han sido atrapadas en las redes de la homosexualidad. Y les digo algo, esa gente sufre. Esa gente sufre lo que no te imaginas. Yo creo que ellos cambian ese sufrimiento por placer. Porque desgraciadamente sabemos que también en el hombre hay zonas eróticas y en el ano hay una zona erótica. Y produce placer. Y esto es el problema. Erotizan al niño. Lo tocan y lo erotizan y le enseñan a sentir placer de esa manera. Y el resultado es que ese niño, al hacerse hombre, busca eso. Busca eso. Los hombres, los seres humanos, siempre buscamos aceptación y cariño. Y cuando un hombre mayor toca a un niño, un varoncito, y le hace creer de que lo ama, y lo erotiza de esa manera indebida, ese niño va a creer que eso es el amor. Cree, porque es un niño. Un jovencito se siente protegido por un hombre más fuerte. Se siente atraído por él porque desgraciadamente ya su mente se la cambiaron. El drama es terrible, ¿eh? Yo les digo, el drama es terrible. Si le diéramos gusto a los homosexuales y todos nos volviéramos homosexuales, en 80 años no hay humanidad, pues no tendríamos hijos. No habría niños. No habría descendencia. Hermano amado, un hijo es una herencia de Dios. Es una herencia y Dios se lo da a quien se lo quiere dar. Y nos ha tenido por dignos y nos ha dado hijos. Nos ha dado un legado. Nosotros tenemos un legado, una herencia a quien dejarle una enseñanza. Yo soy responsable por mis hijos. Digo, mis hijos no te metas. No me toques a mis hijos. No lo voy a permitir. Yo no sé si tú lo permites, hermano. Yo no lo voy a permitir. Yo no te vengo a imponer nada. Tú eres libre. Cristo te hizo libre. Queremos exponerte la verdad. Y esa es la verdad. Nos guste o no nos guste. Luchemos por nuestros hijos. Y una cosa más, te lo digo como tu hermano, como tu pastor. Cuando venga acá un homosexual, lo vamos a recibir con cariño, porque es un hombre que simplemente está equivocado. Nadie lo va a condenar. Nadie va a levantar un dedo para señalar a esa persona. Porque esa persona lo que más necesita es amor. Y si cayó en eso es por amor malentendido. Porque confundieron el amor con la promiscuidad. De la gran confusión que hay. Empiezan
con la promiscuidad, el sexo, y creen que eso es amor. Eso no es amor. El amor se ve de una manera muy diferente. Y eso va para todos, no solo para los homosexuales. Va para las señoritas. ¿Tú crees que te ama un hombre que te falte respeto? Disculpe, te lo digo así sinceramente. Un hombre que dice, te propone tener sexo libre. ¿Tú crees que es porque te ama? No te aman, porque si te amara te respetara. No te ama, es mentira. Y tú lo aceptas. Porque necesitas amor. Porque quieres amor. Pero esa no es la forma de conseguirlo. Dios quiera que esto no sea simplemente palabra que se lleve el viento. Un tiempo atrás llegó a esta iglesia un hermano, Robert Cochea. Un hermano llegó, y muchos no sabíamos si era un hombre o era una mujer, con todas las características físicas de una mujer. Y tuve la bendición de conversar con él. Y me contó su historia. Y digo que es una persona magnífica, es un tipo lindo, es un hombre, es todo un hombre. Hay que ser bien hombrecito para reconocer me equivoqué. Y lo corrijo. Robert, por favor, ve. Aquí está otro hermano Robert. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, querida iglesia. Mi nombre es Robert Goicoechea para los que no me conocen. Y bueno, estoy aquí para contarles de esta vida tan triste y dolorosa, como acaban de contar mis hermanos, que vive una persona que está atrapada en esa vida del homosexualismo. Es una vida tan dolorosa que ni siquiera puedes tener idea de lo que es, sino nosotros que hemos vivido en ello. Mi historia comienza cuando yo crecí en un hogar disfuncional solamente de madre, con mamá. Y a muy temprana edad, ya cuando tenía un uso de razón, yo sentí que algo estaba mal en mí, algo era diferente a los demás niños. No había eso que me producía jugar con un niño o sentirme yo un niño. Y me empezaba en mi mente a decirme que yo era como una niña. Yo tenía 5 o 6 años, habrá sido. Y me acuerdo que en mi mente yo quería ser ya una niña. Pero yo no entendía por qué pasaba eso en mí. Y así fui creciendo. Hasta que mi madre se empezó a dar cuenta de mi cambio. Empecé a crecer muy afeminado, no quería estar mucho con los varones, porque los varones siempre me lastimaban, yo siempre era muy débil, y yo siempre me cohibía de todo, siempre estaba cohibido, siempre no quería que nadie se fijara en mí, porque yo sabía que algo raro había en mí, pero yo no entendía, no lo podía entender. Fue así que a los 10 años, mi mamá se empezó a dar cuenta más de mis cambios. Yo empecé a crecer de una persona muy afeminada. Aún en el colegio, muchas personas se daban cuenta y me hacían bullying y me molestaban y me decían mujercita o me ponían cualquier apodo. Y yo siempre empezaba a vivir lastimado. Desde muy pequeño tuve heridas en mi corazón, que quizás lo producían mis propios amigos en el colegio, pero eran heridas que se iban marcando en mi corazón. Y más temprana edad mi madre, a los 11 años, la mujer que yo más amaba en este mundo, lo único que yo tenía, cuando empezó a ver mi cambio, cuando empezó a ver que yo no reaccionaba como un varón, todo su amor que ella tenía se empezó a volcar en rechazo hacia mí. Porque nosotros somos rechazados ya desde muy pequeños.
Aún desde nuestra propia casa empieza el rechazo. Esas heridas se van clavando en nuestro corazón y nadie lo puede sacar, solamente Cristo. Así, la mujer que yo más amaba me iba lastimando. La mujer que yo más amaba, la donde yo había puesto mi confianza, ella me iba lastimando con sus palabras, hasta con látigos. Recibía golpes por causa de mamá. Pero yo no entendía qué es lo que me estaba pasando. Yo solamente sabía que quería ser una chica. No había nadie que me podía explicar, solamente me decían eso está mal. Pero ¿cómo hago si en tu mente te están diciendo que tú eres una mujer, que tú eres una chica y que te están gustando los chicos? Quizás ustedes desde ahí pueden decir, pero es algo que no puedo entender. Así como tú te sientes mujer y así como tú te sientes varón, así se siente un homosexual. Quiere ser lo que no es. Así me sentía yo y yo no podía entenderlo. Mamá me empezaba a golpear. Mamá me empezaba a flagelar con lo que encontraba. Y ella iba marcando mi corazón con heridas, porque era lo único que yo tenía. No me importaba que el mundo me despreciara, no me importaba que mis amigos, pero la mujer que yo más amaba me estaba rompiendo el corazón. Y son heridas que nadie la puede sacar. Así fui creciendo. Mi madre, en su desesperación de querer ayudarme, porque no conocía a Cristo, no podía ayudarme, también vivió como antes vivíamos en el mundo. Quería ayudarme solamente con su psicología, con sus fuerzas. Y me empezó a tratar de otra manera como un militar. Me dejaba sin comer. Me golpeaba. Varios días, hay veces. Y mi hermana es testigo de todo ello. Yo crecí muy lastimado. Crecí con falta de amor. Así crecemos todos aquellas personas que vivimos en ese mundo. Siempre estamos cohibidos, siempre estamos en busca de alguien que nos dé un poco de amor. Yo empecé a crecer así. Hasta que mi madre a los 13 años, cuando vio que yo no reaccionaba como un varón, aún en mi fisonomía, con una tía me empezó y me llevó al psicólogo. Y el psicólogo me hizo desnudar, me habló y me dijo, tu hijo está todo bien, está todo perfecto, pero le debe faltar hormonas. Así fue que me empezaron a hacer un dosaje hormonal y salió que me faltaban hormonas masculinas. Ella me empezó a inyectar de hormonas masculinas a los 13 años. Y yo me empecé a inflar como un globo, me empecé a hinchar, porque era lo único que eso pudo hacer. Solamente pudo atravesar esta carne nada más, pero mi alma no lo pudo tocar, porque el único que puede tocar el alma se llama Jesucristo de Nazaret. No pudo tocar mi alma, no pudo tocar aquí lo que estaba dentro. Yo solamente me empecé a hinchar, a engrosar. Y los maltratos seguían en casa. Hasta que un día mi madre me empezó a golpear fuertemente cuando me encontró a los 14 años una cosa de mujer que yo había guardado, un polvo, de esos de lo que usan las chicas. Me empezó a golpear tan fuerte que me agarró del cuello y me dijo, yo te mato, porque yo prefiero verte muerto antes que tú estés así. Y ese día mi madre me dio una paliza tan grande que casi me mata, que yo salí corriendo de ese lugar. Pero antes de que yo salga de ese lugar, yo le dije a mi madre, de todos puedo esperar todo, pero ¿por qué tú no me comprendes? Le dije. ¿Por qué tú no me comprendes? Porque toda la vida yo te había comprendido a ti. ¿Y saben por qué? Porque mi madre era lesbiana. Y yo desde muy pequeño vi a mi madre hacer cosas lésbicas. Siempre la vi. Yo era su cartera. Yo salía con ella a todas partes. Y yo veía lo que mi madre hacía desde muy pequeño. Pero nunca le dije nada, nunca, porque la amaba. Aún con los maltratos que ella me daba, yo la amaba y la respetaba.
Por eso el día que ella intentó acabar conmigo, yo le dije, ¿por qué nunca me entendiste? Y yo pude entenderte toda mi vida. ¿Por qué tú no me entiendes y yo te entendí a ti? Fue así que ese día yo salí de mi casa y empezó mi vida. Me empecé a juntar con chicos homosexuales que ya estaban afuera. Y empecé a inyectar mi cuerpo de hormonas femeninas. Porque el diablo siempre tiene preparado cosas también para ti. Ahí empezó mi vida y empecé a destruir mi cuerpo. Empecé a inyectarme hormonas femeninas y las hormonas femeninas me empezaron a agarrar como en un crecimiento de una niña. Yo empecé a desarrollar como una niña, me empezaron a crecer los pechos, las caderas, mi voz se hizo femenina, mi piel, todo empezó a cambiar. A los 16 años yo ya estaba convertido como una chica. A los 16 años yo ya estaba convertido como una mujer de pura hormonas. Y yo volví a mi casa cuando mi pequeña hermana me fue a buscar con mi madre. Y así yo estaba. Así yo había transformado mi cuerpo. Y yo regresé a mi casa. Y mi madre al verme, lo único que hizo mi madre, solamente me dijo una cosa. Si tú quieres ser así, entonces te voy a pedir algo. Vive como eres. No me avergüences. Porque ella se refería a que yo no haga las cosas que ellos hacían. Muy escandalosos y tantas cosas. Y me dijo, vive como eres. Mira, mi madre una vez más erraba con la fuerza. Erraba con los golpes, con los maltratos. Pensando que así me quería cambiar. Es que el hombre no puede cambiar a otro hombre. No lo puede hacer. No lo puede. El hombre no está preparado para tocar el corazón y el alma de un ser. Solamente Dios puede cambiar a un hombre. Solamente Cristo puede cambiar a un hombre. Aleluya. Solamente Jesús, porque Él murió en una cruz por nosotros. Fue así que mi madre una vez más por amor erró. Aceptándome como yo era. Me dijo, está bien, vive como quieras, pero compórtate como una mujer. Y yo pensé que había dicho gracias. Por fin mi madre me aceptó. Mentira, nunca me aceptó. Así era yo antes en el mundo. Así estaba yo. Mi madre, pensé que ya me había aceptado, pero nunca me aceptó porque jamás pude volver a sentir ese amor con lo que una madre verdaderamente ama. Nosotros sufrimos muchos, siempre sufrimos, siempre estamos a falta de amor, porque es lo primero que nos ataca. El enemigo nos destruye en esa parte, nos destruye. Es por eso que nosotros salimos a buscar amor afuera, en las calles. Fue así que mi madre me aceptó. Poco tiempo después, mi madre sufre de un aneurisma y cae enferma. Le da un derrame cerebral. Y yo les voy a decir algo. Nuestro pecado, tu pecado, no solamente te hace daño a ti, sino a todos los que te rodean. El pecado es como un veneno que va matando todo lo que tú tienes alrededor. Así que ten cuidado, hermano. Tu pecado en el que tú estás también puede arruinar la vida de los que tienes alrededor. Mi madre cayó enferma y estuvo hospitalizada casi un mes en el hospital. Mi hermana y yo éramos pequeños, teníamos 16 y ella tenía 10, 11, 12 años. Y cuando estaba en el hospital, 2 días antes para que a mi madre le den de alta, llegaron 2 personas. Una persona vestida así como yo estoy, con pantalón, camisa, y con una mujer con falda. Pero se acercaron y me preguntaron, ¿tienes a una persona para orar por usted? Sí, le dijimos a mi mamá. Pero aquí había algo extraño, había algo diferente. Algo que me llamó mucho la atención a mí y a mi hermana.
¿Sabes qué era? Que ese varón que estaba delante de mí preguntándome que tenía por quién orar, era una persona así como ustedes están viendo en mí. Quizás de repente una persona que tiene algo todavía femenino. Yo lo miraba a esa persona, estaba vestido de varón, pero su cara y su forma de hablar eran de una mujer. Parecía una señora. Y yo no entendía nada. Esas personas entraron a orar por mamá. Y ese día mi madre recibió a Cristo. Ese día mi madre recibió a Cristo. Ellos le hicieron a recibir a Cristo y ella aceptó. Y al día siguiente que eso pasa, mi mamá muere. Al día siguiente, esperando un día para que ella salga de alta, ella muere, le da otro aneurisma y no puede soportarlo más y se va. Pero ¿saben cuál es lo grandioso? Que cuando yo vine a Cristo pude entender que Dios le dio una última oportunidad a mi madre. Ella se arrepintió, recibió a Cristo en el hospital y entró la promesa de Dios que no solamente serás salvo tú, sino tú y toda tu casa. Ese día cuando mi mamá aceptó a Cristo entró la promesa a mi casa. Porque poco tiempo después, a unos años, mi hermana recibe a Cristo. Mi pequeña hermana, yo me había quedado con mi hermana y mi abuela. Y yo siempre decía, ¿por qué te llevaste a lo único que yo tenía en este mundo? Siempre me empecé a pelear con Dios y le decía, ¿por qué te llevaste a lo que yo más amaba en este mundo? Pero no lo entendía. Dios tenía un plan perfecto para mí y para nosotros. Él estaba haciendo todas las cosas perfectas, porque Él lo hace todo perfecto. Porque quizás sabía que si mi madre se levantaba de esa cama, iba a volver al mundo. Y Dios prefirió llevar su alma y su espíritu salvos con Él antes de que ella se pierda. ¿Saben qué, hermanos? Allí empezó mi vida fuera. Luego, yo me ocupé de mi casa, de mi hermana menor, de mi abuela. Y yo trabajaba en los gimnasios bailando en ese tiempo. No me alcanzaba el dinero. Y yo tenía amigos en el extranjero que se habían ido a otros países y me decían, ven al extranjero, me decían. Acá puedes hacer mucha plata, estás perdiendo plata, mira lo que eres. Y yo le decía, no, yo no quiero ir porque yo sabía lo que ellos me estaban llevando. Yo sabía que me tenía que ir a parar a las calles. Y yo no quería ir. Pero pasó la necesidad. Que pasaron un año y yo no podía más mantener a mi casa, no podía más hasta que decidí tomar la opción de irme. Dije yo, me voy a sacrificar por mi familia, me voy a trabajar. Así pensamos todos cuando no tenemos a Cristo. Tomamos caminos que nos decimos son caminos para bien, pero caminamos por camino de muerte. Y así me fui. Me fui al extranjero dejando a mi familia. Cuando yo me fui, empezó mi vida allí. Me empecé a llegar a las calles. Me fui primeramente para Argentina. Y ahí empecé a prostituir mi cuerpo en las calles. Ahí empecé a poner mi cuerpo como algo que se compra. Y así me fui yo yendo a otros países a prostituirme. Me fui para Europa, me fui para otros lados y ahí me prostituía. Y cuando empecé a ganar el dinero pensé que lo iba a comprar todo. Ese dinero me había hecho como un Dios. Decía, yo sé lo que hago. ¿Y saben por qué? Porque lo único que yo quería ahora era el dinero. Porque por dinero también me habían lastimado. Antes de viajar, me fui a la casa de mis tíos. Y mis tíos, yo me fui a ayudarles yo iba a ellos a ayudarle a cocinar para que ellos me ayuden y me den algo. Y uno de ellos quería abusar de mí. Por eso que yo siempre decía, algún día voy a tener dinero. Algún día nunca más le voy a decir a alguien que me ayude. Fue así que yo me fui con un corazón endurecido, duro. No quería saber nada porque todas las personas donde yo ponía mi confianza siempre me decepcionaban. Y así empecé a prostituir mi cuerpo en otros lados. Y yo decía, cuando estaba parado en esas calles, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar aquí?
yo no nací para esto, no me gusta estar acá. Yo quería escapar, pero no podía escapar. Cuando tú entras a ese mundo no puedes escapar, no hay poder humano que lo haga, no lo hay. Porque la palabra dice, aquel que esté en pecado, esclavo del pecado es. El hombre no puede escapar con sus propias fuerzas, no lo puede hacer. Y así fue que cuando yo estaba en ese lugar, un día llegó un hombre y me ofreció casarse conmigo. Y ese hombre se casó conmigo. Me ofreció una familia, me ofreció amor. Ese amor que yo siempre buscaba en todo el mundo. Ese amor que yo siempre iba en búsqueda de alguien que me amara. Ese hombre me ofreció amor. Y ese hombre me empezó a dar ese amor que yo pensaba que era el verdadero amor. Yo pensaba que eso era lo que yo quería. Ya tenía dinero. Ya tenía lo que yo quería ser. Yo ya me había convertido en eso. Lo que yo siempre quería ser, una mujer. Ante el mundo yo era una chica, trabajaba como una mujer, hasta llegué a trabajar en la televisión, bailando con puras mujeres argentinas en un canal. ¿Hasta dónde pudo llevarme? Satanás me estaba llevando hasta allá, me hacía tocar cima. Y cuando yo me casé y había tenido unos niños de él, miren, yo le digo qué tan poderoso era ese, porque él estaba con la madre de los niños, pero cuando yo entré a esa familia, yo le saqué al hombre de su hogar y empecé a criar a sus niños como si fueran míos. Yo empecé a amar a esos niños, yo los amaba, eran mi vida esos niños. Me habían dado ese amor que yo siempre necesitaba. Ese hombre me había empezado a dar ese amor que yo siempre buscaba. Alguien por primera vez me había dado ese amor que quizás yo buscaba. Hasta ese tiempo, hasta que cuando yo pensé que ya lo tenía todo, que yo pensé que ya había obtenido todo lo que yo quería en este mundo, yo no sabía que al otro lado mi hermana pequeña había recibido a Cristo y ella estaba orando por mí. Yo no sabía que ella estaba orando por mí y clamaba por mí. Y yo, cuando volví al Perú, ella me empezaba a hablar de Cristo, me llevaba a la iglesia. Pero yo no entendía nada, solamente me sentaba en ese lugar. Pero sí, cuando volvía, algo Dios hacía en mi corazón. Yo ya no era el mismo, siempre me llevaba algo. Por eso si tú estás aquí hoy, no es porque tú has venido, sino porque Dios te ha traído. Y Dios tiene un plan contigo también en tu vida. Dios tiene algo para ti también. Porque así como yo llegué un día a estar sentado ahí delante, así también tú estás aquí hoy. Hasta que un día mi hermana me dijo, Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida. Me empezó a hablar que había un lugar donde el hombre se iba llamado infierno, si no hacía la voluntad de Dios. Y déjame decirte que esas palabras, la verdad, la palabra de Dios, dice que es como una espada que atraviesa tu corazón hasta lo más profundo, donde el hombre no puede llegar. Donde el psicólogo no llega, donde la medicina no llega, llega Dios. Ahí llegó Dios con esa palabra. Y el temor empezó a invadir mi corazón. Y la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor empezó a invadir mi corazón y no me dejaba tranquilo más. Yo ya no podía ser feliz como estaba. Yo ya veía todo lo que tenía y no me hacía feliz. Cuando empecé a leer la palabra y decía, ¿de qué le sirviera al hombre ganar todo en esta vida si en un segundo puede perder su vida e irse a ese infierno? Yo empecé a sentirme atemorizado. Ya no quería, pero no podía salir de ese mundo porque no había conocido al Cristo de poder. No lo había conocido, solamente de oídas la había estado escuchando. Hasta que yo un día le empecé a decir a Dios, yo no me quiero ir a ese lugar donde dice que existe. Si verdaderamente tú existes, entonces ayúdame a cambiar. Ayúdame a dejar toda esa vida. Ayúdame a dejar a esas personas que están en mi corazón. Sácalas de mí. Si tú dices que verdaderamente existe, entonces ayúdame a cambiar.
No es fácil, hermanos. Yo empecé a pelear. Yo empecé a agarrar mi Biblia, empecé a ir a una iglesia allá en Argentina. Empecé a orar. Yo empecé a creerle. Pero primero dispuse mi corazón. Y todo está en un corazón dispuesto. Si tú dispones tu corazón y crees, la palabra dice que verás la gloria de Dios. Y yo le creí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Fue así que yo empecé a ir a la iglesia, empecé a orar. Y el Señor, increíblemente, siempre venía a las 3 de la mañana y me despertaba, como si no tuviera sueño. Y yo no entendía, solamente en el Espíritu entendía que tenía que orar en ese tiempo. Y me empecé a tirar en el suelo, en mi propio cuarto. Esa persona dormía ahí en ese cuarto. Y yo me arrodillé y le dije al Señor, le decía en la noche: Señor, si verdaderamente existes, porque yo no te conozco, por favor ayúdame, sálvame, sácame de este lugar, saca a las personas que están en mi corazón, arráncame a esa persona que está en mi corazón. O si no, quítame la vida, le decía. Si no, quítame la vida porque me estoy muriendo. Me estoy muriendo porque ese dolor me mataba. Y fue así que un día, terminando un ayuno que yo hice, terminé el ayuno y pude sentir esa fuerza de Dios que venía a mi corazón como un fuego caliente aquí que me daba esa fuerza. Y yo volteaba a mirar atrás, los miraba a ellos y ya no había más dolor. Y una voz que me decía: ya estás listo, ya llegó el momento. En el Espíritu yo pude entender que el Señor me estaba diciendo: ya estás preparado. Pero fueron muchas noches, muchos días de llorarle al Señor y decirle: ayúdame, cámbiame, cámbiame. Por eso la palabra dice: aquel que cree no es condenado. Y yo le creí al Señor. Ese día yo tomé la decisión de dejar mi vida. Ese día yo tomé la decisión, cuando empecé a sentir esa fuerza en mi corazón. Ese día tomé la decisión de dejar toda mi vida. Ese día me saqué un pasaje para Perú y le puse fecha. Hablé con ese hombre y le dije que me iba. Le dije que tú y yo habíamos pecado, pero hay un Dios que nos puede perdonar, que se llama Jesucristo, y que Él murió por ti, por mí, por todos aquellos que quieran recibir perdón. Y antes de que yo vuelva, de que yo viaje, yo oraba en mis oraciones, le decía: salva a esa persona también, salva a esta familia, Señor. Y antes de que yo viaje, una semana antes, este hombre que no quería ir más a la iglesia me dijo: voy a tu iglesia contigo. Y ese día, ese hombre también se arrepintió y recibió a Cristo en su corazón. Y yo pude ver la gloria de Dios no solamente ya en mi vida, sino que Dios también respondía a mis oraciones y podía ver la gloria de Dios en la vida de ese hombre. Un hombre que se arrepintió también. Y fue así que el 31 de mayo del 2017 yo regresé aquí, decidido a servir a mi Cristo. Y desde ese día tengo 1 año y medio que no he vuelto atrás, porque aquel que dice la palabra, que el que conoce la verdad será verdaderamente libre. Y Cristo en mí me libertó, porque Él es la verdad. Él es la verdad, hermanos. Y lo único que ahora hago, ese temor que había estado en mi corazón, se convirtió en amor. Ya no hay más temor en mi corazón. Ahora lo que hay demasiado amor, que cada día que abro mis ojos y cada día que la cierro le digo: Señor, gracias. La victoria es tuya, no es mía. La victoria es tuya. Gloria al Señor. Porque Él lo hizo. Yo no. Él peleó la batalla y Él lo sigue haciendo. Y yo sé que el que comenzó la verdadera obra la perfeccionará hasta el día que Él vuelva. Eso es mi pequeña historia, hermanos. Dios los bendiga.
Estos son hechos. Hechos. Hechos, no historias. No que alguien por ahí te habló cualquier cosa. Este es un hecho. Yo le agradezco a Dios porque veo su poder a cada momento. La persona que confía en el Señor va a ver su poder. Equivocamos las cosas, confundimos. A lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Confundimos amor con placer. En la gran confusión, el placer y el amor no siempre son lo mismo. Por eso, desgraciadamente, tenemos este problema del homosexualismo, tenemos el problema de las familias disfuncionales, 60% de divorcios en el Perú, porque comienzan en la cama, en vez de comenzar en la amistad, en las rodillas, en Cristo. Comienzan en la cama, ¿qué cosa crees? ¿Que vas a llegar bien? No puede ser así. Comienzas mal, terminas mal. No puedes cambiar eso. Respeto. Respétate a ti mismo, respeta a las personas, respeta a la chica que esté enamorada de ti. Respétala, hombre, sé hombre y respétala. ¿Crees que eres muy hombrecito porque te acuestas con cualquiera? No, caballerito, no. Hay que ser mucho más hombre para respetar. Respeta tu cuerpo. ¿Ya te diste cuenta? Si tienes la inclinación, si te gusta la persona del mismo sexo, date cuenta que está acá en la cabeza nada más. Porque tú no eres así. Hay un pensamiento equivocado nada más. Y quien te diga lo contrario te está mintiendo. Quien te quiera hacer creer lo contrario te está mintiendo. A mí no me van a tomar a mi hijo para meter ideas en la cabeza. No voy a permitir que a mis hijas le hayan metido esas ideas en la cabeza. Mi hijo es hombre desde el vientre de su madre y morirá hombre. Mis hijas son mujeres desde el vientre de su madre. Y nadie va a venir a meterle ideas a mis hijos. No lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir. Yo me voy a oponer a eso. Sí, dígame retrógrado, dígame lo que quieran. A mí no me importa lo que me digas tú, me importa lo que me dice el Señor. Me importa lo que me diga la gente, eres un homofóbico. No soy homofóbico. Yo amo a los homosexuales, pero no amo lo que hacen. No amo lo que hacen. Mi hermano Robert es testigo, cómo se le recibió acá. Su apariencia no tiene nada que ver. Es un hombre. Este es un hombre. No tiene nada que ver su apariencia física. Los cambios hormonales que se produjeron, ni nada que ver, hermano. ¿Sabes? No es hombre simplemente porque tiene pene. Es hombre porque es hombre acá. Es mujer porque es mujer acá. Alabado sea el nombre del Señor. Ve la obra del Señor en nuestras vidas. Él nos hizo libres. Él nos hizo libres. ¿Dónde anda Robert Wilber Díaz? Oye, Moreno, ¿ya te convenciste tú todavía? ¿No te convenciste que eres ministro de alabanza? Esta gente bien mal pensada. Ellos son los mal pensados. Hay un cántico que dice...